Amics, és el moment de somiar en Revista de Sociedad. I a on somiem? En Revista de Sociedad, en la secció Sueños. Dormitienda, fabricando sueños desde 1966. En la secció Sueños d'avui anem a parlar també del deport i sobretot dels deportistes d'èlit. Ho anem a fer en la psicòloga deportiva Ana Sánchez, que nos acompaña en el plató de Revista de Sociedad. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, buenas tardes. Bienvenida a Revista de Sociedad. Gracias. Hablamos de las pautas para que pueda descansar bien un deportista de élite, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Como psicóloga deportiva, pues tienes mucho que decirnos, Ana. Sí. Bueno, pues yo creo que un deportista de élite lo que tiene que hacer principalmente es conservar sus rutinas lo más parecidas posibles a su vida cotidiana, porque al fin y al cabo lo que enseñamos es que la competición sea como un entrenamiento un poco más importante, pero quitarle un poco la carga esa psicológica y la presión de tener que ganar y tener que llegar al máximo. ¿Cuáles son las principales dificultades que puede encontrar un deportista de élite para el descanso? Pues el deportista de élite, las principales dificultades que se encuentra, sobre todo tiene que ver con sus pensamientos, con la anticipación, con la ansiedad, con demasiada activación a nivel sobre todo de pensar, ¿no? Como comentaba, de decir pues qué voy a hacer, cuánto me juego, y también ahí influye muchísimo pues las relaciones interpersonales del propio deportista de élite, como son sus entrenadores, sus familiares. Pero vemos que todo esto va mucho más allá del cansancio físico, ¿no? Después de un entrenamiento, después de competir. Porque realmente también hay un cansancio mental que muchas veces no se tiene en cuenta. A veces pensamos, como los niños pequeños, que dices, hoy cuando está muy cansado, dormirá mejor. Y es al revés, cuando más cansados estamos, a lo mejor dormimos peor, e incluso eso nos puede activar la mente, ¿no? En forma de anticiparnos básicamente en un deportista de élite, porque el trabajo ya lo tiene hecho en sus entrenamientos. Claro, imagino que los horarios también serán importantes, ¿no? Si entrenamos a última hora del día, el cuerpo va a estar activo, no vamos a poder... Claro, sí. De hecho, se recomienda cierta higiene del sueño para todas las personas, máximo para un deportista de élite. Por eso, a veces cuando están en competición, que están en un entorno que es distinto al suyo, pues el hecho de hablar con periodistas, con propios compañeros, con todos los agentes implicados en esa práctica deportiva, pues realmente distorsiona un poco y no le permite hacer sus rutinas como pensaríamos que sería bueno para él. Por lo tanto, para lo que justamente estás diciendo, para la higiene del sueño, fisioterapia y psicología, muy importantes. Sí. La fisioterapia pues nos va a ayudar nos enseñan a estirarnos, a relajarnos también, junto con la psicología, ¿no? Que al fin y al cabo pues el trabajo multidisciplinar es lo interesante, ¿no? En este tipo de cosas, porque en el deportista influye su entrenador, influye su fisioterapeuta, influye su gente de alrededor. Muchas veces es la gente de alrededor la que más presión les inculca por las expectativas creadas sobre ellos, ¿no? Pues que tienes que ganar, que voy a por todas, y eso es lo que básicamente es lo que les estresa más. Con los viajes, con los jet lags, incluso si son deportistas internacionales, ¿hasta qué punto es posible controlar todo esto para mejorar el descanso? Claro, ahí lo tenemos un poco más difícil, porque si hoy dormimos en Madrid y mañana lo hacemos en Nueva York o en Pekín, o en las próximas Olimpiadas que van a ser en Tokio, pues yo lo que les aconsejo es que también vayan antes, también van con las federaciones, ¿no? Y esto se tiene también controlado, ¿no? Pues para enseñarles a que, aunque están dentro de un viaje, pues que no pueden hacer las mismas cosas que cuando están en su país. ¿Por qué? Pues porque les influye la comida, influye el sueño, influye todos los hábitos que son rutinarios para nosotros. Y además esto es muy grave porque el descanso es fundamental para un deportista de élite, para rendir después en la pista, en el campo, en donde sea. O sea que el jet lag entiendo también que por esto se van con tiempo de antelación, no te vas el día antes de competir. Claro, efectivamente. De hecho, también se recomienda para el jet lag en los deportistas de élite pues que no solamente que vayan con antelación, sino que además cuando llegamos a un país que tendríamos que estar cenando en vez de durmiendo o cosas de estas que nos pasan, pues que hagan la rutina propia de ese país y que se acuesten un poco antes. Así el día siguiente ya se levantan con el horario del país en el que están. En el caso, Ana, por ejemplo, de los futbolistas
futbolistas de élite Sí. en España se van el día de antes. Sí. Bueno, el viaje en avión yo siempre digo que también cansa, ¿no? El Sí. estar un par de horas antes o una hora antes en el aeropuerto, si es nacional, Sí. el haberse hecho la maleta, el viaje, ¿por qué no? La tensión del despegue, del aterrizaje. Sí, claro, porque es una cosa que aunque estemos habituados, pues no es de nuestra rutina diaria. Uno no va a trabajar o a entrenar en avión, ¿vale? Entonces forma parte de esa sensación de estar ahí encerrado, y sobre todo ahí lo que se recomienda pues es alguna actividad distractora también, que cojan alguna revista, alguna cosa que no tenga que ver con la propia actividad que van a desempeñar, porque el deportista de élite ya lo ha hecho todo cuando va a la competición. Claro. Ya, el entrenamiento ya está hecho. Riesgos del exceso de entrenamiento, también los hay, ¿no? Pues sí, hay una palabra que lo define muy bien, el sobreentrenamiento, que es un cansancio crónico, quita muchísima motivación, dificulta el rendimiento y sobre todo les perjudica a la hora de ponerse en marcha, ¿no? De plantear unas metas, unos objetivos que les podríamos decir, ¿no? Porque se cansan. Hay un concepto que a mí me llama bastante la atención, Sí. porque lo desconozco, es el descanso activo. He oído el descanso activo. Sí, el descanso activo, pues bueno, el descanso activo tiene más que ver con el de estar concentrado en lo que estás haciendo y no atender a otra estimulación, porque si atiendes a mucha estimulación te cansas. Vale, entonces, Vale, es como el control, como un control de la atención. Sí. Hablaremos de una variable un poco más complicada y un poco más compleja en psicología, pero es como el decir, ¿cómo puedo yo descansar activamente? Si es que si las dos palabras son contrarias, ¿no? Es decir, claro, por eso te decía que me llama la atención. Claro. Apago el móvil cuando voy a descansar, por ejemplo. Sí, Esto es, sí, vale, sí, esto es fundamental, apagar el móvil cuando voy a descansar. No comer comidas copiosas o de un país que introduce muchas especies, por ejemplo, si no estamos acostumbrados a ello. Cuanto más parecido sea a lo nuestro, mejor. Luego ya cuando compitamos y cuando ya eso se acabe, pues ya podremos disfrutar del país, ¿no? Pero en el principio, cuanto la rutina sea más parecida a lo que se hace en su centro de alto rendimiento o en su centro de entrenamiento, muchísimo mejor, ¿vale? Y también los familiares que tengan en cuenta el tema de las expectativas, porque a veces al deportista no le importa tanto el ganar, sino que tiene otra meta. A lo mejor la meta es, mira, voy a controlar, no me voy a poner nervioso, voy a tener un control mental sobre mi actividad y eso ya es un logro. Lo que pasa es que en la élite, desgraciadamente, solo se ve los números, las listas, los rankings, claro. ¿Vale? Hablando de la importancia del descanso, sí. En el proceso de recuperación de una lesión, sí. Esto se vuelve más importante todavía. Sí. Hay que descansar y se suele llevar muy mal porque, claro, entonces queda la secuela psicológica de el miedo a que me vuelva a lesionar. Ahí entran, por supuesto, los fisioterapeutas mucho más de lleno con ellos y luego está la sensación esa desagradable de cuando ya se ha hecho un programa paulatino para que ellos vayan recuperando la forma. Por ejemplo, una lesión muy típica en los deportistas es el ligamento cruzado. Entonces, claro, ¿qué hacemos con él? Pues es un tiempo largo de recuperación y si el deportista lo sabe llevar y eso, pues no tiene por qué volver a pasar. El problema es que siempre quieren empezar antes o las presiones de los propios equipos para que, pues hombre, si se nos lesiona uno que nos hace falta en la portería o en cualquier otra situación, pues tenemos que recuperarle enseguida, pero necesitan descansar y esa recuperación debe ser lenta y sobre todo con variables psicológicas, porque está el rechazo a volver a hacer los ejercicios por miedo a, y entonces eso es eminentemente psicológico. Ana, por último y rápidamente, un número de horas que es el adecuado para los deportistas de élite. ¿Cuántas horas al día tienen que dormir? Pues entre 7 y 8 diría yo. O sea, lo normal, sí, lo mismo que cualquier sí. otra persona que no sea deportista de élite. Sí, por supuesto. Ana Sánchez, muchísimas gracias pues por encantada de haber venido. En el arte del deporte de élite para que lo practique. Se dice que no es muy saludable. Yo por eso me dejé el deporte de élite. ¿Ah, sí? Es broma. Pero bueno, salgo a correr de vez en cuando y a mí me cuesta mucho, como si fuera de élite. Ana Sánchez, muchas gracias. Venga, gràcies. Amics, fins així la secció Sueños d'esta setmana. Seguim en Revista de Sociedad. Dormitienda, fabricando sueños desde 1966.